Por su parte, el gabinete ministerial publicó una carta en respaldo al presidente Santos en el caso de Odebrecht. Hoy el presidente Juan Manuel Santos tan solo decidió publicar un escueto anuncio en su cuenta en Twitter sobre el caso. Solicito al Consejo Nacional Electoral una investigación a fondo lo más rápido posible para que salga a la luz pública toda la verdad en el caso Odebrecht. A través de una misiva en la que aparecen los 30 funcionarios que componen el gabinete del presidente Santos, decidieron acompañar al mandatario frente a la información conocida por la Fiscalía General sobre la campaña electoral en el 2014. En la carta, en la que aparece desde el vicepresidente Germán Vargas Lleras hasta la directora de Coldeportes, destacaron la vida pública en los últimos 6 años del gobierno de Santos. El día de hoy, el señor fiscal general afirmó que no hay ninguna prueba documental que muestre el posible ingreso de dineros de la firma Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección presidencial del año 2014 y señaló que el tema se remite solo a un testimonio que hizo el señor Otto Bula. Desvirtuaron por completo las declaraciones de Otto Bula ante la Fiscalía. Por eso resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la del 2010. Reiteraron que la misma Fiscalía afirmó que no hay ninguna prueba documental que muestre un posible ingreso de dinero de la firma Odebrecht a la campaña de Santos. En línea con lo que ha sido la política de este gobierno, seguiremos trabajando para cumplir las metas con total transparencia. No cesaremos en el empeño de combatir con contundencia cualquier forma de corrupción. El gabinete ministerial de Santos se mostró confiado para que el Consejo Nacional Electoral, entidad competente para investigar este tipo de acusaciones, avance rápidamente las investigaciones para concluir con la verdad de este episodio. Y los partidos políticos reaccionaron frente a las revelaciones del fiscal sobre Odebrecht. Uno de los criticaron y otros dijeron que el gobierno le debe poner la cara al país. Ojalá actúe rápidamente el Consejo Electoral, que siga actuando la Fiscalía General de la Nación. En estos casos hay que llegar hasta el fondo y establecer la verdad de lo sucedido. Hoy no puede lavarse las manos el señor Santos a través del señor Roberto Prieto, culpando a los cordobeses de macabros y mafiosos que le den la cara al país por el $1 millón y mucho más que recibió esa campaña, no de donaciones, no de empresas serias, sino de sobornos y plata criminal. Ahora sorpresivamente pretenden de manera infame acusar la campaña del presidente. Eso le hace un daño enorme a la fortaleza del proceso de paz. Y eso es lo que quieren, debilitar el proceso de paz. No vamos a permitirlo. Si ya se sabe que Odebrecht le dio $1 millón a la campaña de Zuluaga ilegalmente, pues es bastante previsible que la compañía apostara por ambos, ganara con cara o ganara con sello, y le diera la misma plata a Santos. Con la experiencia de haber sido víctima de este tipo de infiltraciones, creo que lo más conveniente para el país, para la democracia, para la institucionalidad, es no convertir esto en un motivo de enfrentamiento político. El señor Otto Bula pertenece al uribismo, es una ficha ha sido una ficha del ex senador Mario Uribe, quien terminó en la cárcel, hay que recordar eso. Bueno, con mayor razón, hay que entregarle a la opinión pública elementos de juicios serios. La justicia tiene que funcionar y que cada cual tiene que aclarar dentro de su rol las acusaciones que se han presentado, pero disponemos de un Estado que es capaz de responder. En el caso particular de la Procuraduría, así lo vamos a hacer. Hay que apoyar la labor de la Fiscalía porque lo que necesitamos es claridad sobre esto y yo no precipitaría juicios anticipados. Es más patético el señalamiento del señor fiscal, que lejos de decir que va a profundizar y que va a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, solamente plantea que la remitirá al Consejo Nacional Electoral. Y en medio de estas revelaciones, la crítica de la oposición fue al secretario de Transparencia, Camilo Enciso, porque según dijeron, aunque tiene funciones anticorrupción, se mostró como vocero del presidente Santos, perdiendo la imparcialidad. Al Centro Democrático no le gustó las declaraciones que hizo el secretario de la Transparencia, Camilo Enciso, quien defendió la campaña del presidente Santos y acusó al uribismo de atacar con mentiras. Es insólito que un funcionario que debiera tener la función y misión de velar por la transparencia y la anticorrupción sea precisamente el que primero sale siempre. Pero el partido del gobierno lo defendió. Esos bandidos, como el señor Bula, son los primeros que disparan a todas partes para que el ciudadano confundido piense que todos son iguales y que hay que acabar con todos. Sin embargo, el propio fiscal general se refirió a las declaraciones hechas desde Palacio. Las decisiones de la Fiscalía no tienen alcance político.
Las decisiones de la Fiscalía honran exclusivamente el valor de la justicia en una sociedad. El Centro Democrático radicó una demanda contra el presidente Santos en la comisión de acusación por caso de Odebrecht. Héctor Mario, en esos casos de corrupción siempre hay un hombre que lo hemos denominado en este caso el hombre del maletín, que se trataría de Andrés Giraldo. Y este hombre del maletín, yendo a un restaurante, según las versiones del fiscal general, habría dejado cierta suma de dinero. Estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos en 2 maletines repartiendo una comisión supuestamente. Pero llama la atención es cómo se legaliza ese dinero, de dónde entra a Colombia y por qué ruta. Usted me confirmará la información que tenemos aquí en este caso, y es, esto sale de China, pasaría por Andorra y de ahí llegaría a Venezuela. Y es en Venezuela donde se cambia el dinero de dólares a pesos colombianos. Exactamente, esa puede ser una de las posibilidades o es la más segura. Y curiosamente, el personaje que está involucrado es el que sabe de eso. Por eso se habla de la famosa monetización de los recursos. O sea que es básicamente legalizar el cambio de dinero. O volverlo, monetizarlo es convertirlo en una especie que pueda ser transable de mano. Okay. Lo curioso es que sigue faltando plata, ¿no? Porque $1 millón del 2014 son más o menos 2.000 millones de pesos, hoy son 3.000, pero eran 2.000 y es más o menos el 10% de la campaña de Juan Manuel Santos. Entonces, o sea, faltan más personas que recibieron plata. O alguien se quedó con más plata, como sucedió en la campaña de Samper, ¿no? Claro. Que hubo gente que se quedó con dinero. Héctor Mario, ¿qué tanto músculo y qué tanta independencia tiene el Consejo Nacional Electoral para seguir de aquí en adelante con la investigación y con todo lo que viene? No, pues es nombrado por el Congreso y ya se vio el mismo resultado que se dio cuando el proceso 8000. En el proceso 8000 el caso quedó en manos del Consejo Nacional Electoral y nunca se habló de violación de topes de la campaña. Puede que el dinero ni siquiera haya ingresado a la campaña, puede que... Claro, eso es lo que hay que determinar. Exactamente, pero como van las cosas, por las comisiones y por los montos de los que se está hablando, la plata se quedó en el camino de pronto, lo que no quiere decir que no haya sido recibida, sino que no siempre entra a la campaña, ¿no? Héctor Mario, el país siente que estamos a puertas de que se destape absolutamente todo y se vea la porquería que hay por ahí debajo. Y resulta que todo eso depende de la idoneidad de la Fiscalía. Y en las últimas 48 horas ha habido primero elogios a la Fiscalía y después terribles críticas. Elogios porque se puso los pantalones y salió a decir algo, y críticas porque hoy se empezó a echar para atrás y a decir no, eso era solo la declaración de Otto Bula, y además yo le paso eso al Consejo Nacional Electoral. A su juicio, usted que conoce tanto de estos tejemanejes de organismos de investigación y a quién le corresponde hacer qué, ¿la Fiscalía es un ente de confiar en este momento o se está medio licuando en todo esto? Mire, Néstor Humberto Martínez sabe mucho de esto. Segundo, sabe mucho de manejo de dinero. Yo creo que es el padre del derecho mercantil en Colombia. Él se inició como abogado en la Cámara de Comercio de Bogotá y fue el creador, digamos, del marco del comercio mercantil, de la legislación mercantil en Colombia. Entonces, él sabe qué son todas estas operaciones. Si hay algo por lo que no puede errar él, es por saber qué es lo que pasó acá. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos los fiscales y los jueces no saben de esto. Hoy tenemos todavía, después de la crisis financiera del 82, sin resolver casos porque los jueces no sabían que era un swap, que era una operación de préstamo internacional, no saben qué es la mayoría de las operaciones de bolsa no las entienden, no saben qué es un TES, cuando hay una operación repo, un corto, lo que sea. Entonces es muy complicado, pero si el maestro está dirigiendo la orquesta, yo creo que no se le puede desafinar. Segundo, que le he trasladado al Consejo Nacional Electoral no quiere decir que le entregó al Consejo la investigación. No, él tiene que decidir sobre lo que atañe al Consejo Electoral, pero la investigación penal debe seguir y debe profundizarse. Eso es lo que yo entiendo. Claro, además porque habrá que ver si se configuran allí otros delitos como lavado de activos, como falsedad en documento, pero bueno, eso no lo dirá la Fiscalía con el tiempo. Héctor Mario Rodríguez, editor general de El Portal Primera Página, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. A ustedes por invitarme, muy amable.